¿Qué tal? Buenas tardes amigos de DBB Noticias, los saluda como todos los días desde la ciudad de Londres, Pascual Raúl Zárate Gil. Antes de comenzar, los queremos invitar como todos los días que entren a nuestro portal de noticias, dbbnoticias.com, un portal que tiene el propósito único de mantenerlos bien informados de los distintos acontecimientos locales, federales e internacionales que le van dando la vuelta al mundo y a nuestro estado. Bueno, comenzamos el día de hoy comentándoles un poco noticias del estado de Puebla, ya que con una meta de 13.10 kilómetros de pavimentación asfáltica en uno de los principales ejes viales de la ciudad, el gobierno del estado avanza en la rehabilitación de la Diagonal Defensores de la República, obra que mejora la movilidad, reduce riesgos viales y atiende de fondo el deterioro acumulado en esta importante arteria urbana. Hablando de nuestro gobierno estatal, les compartimos también que la Secretaría de Bienestar de Laura Artemisa García Chávez afirmó que en Puebla la palabra se cumple con resultados palpables en territorio. Señaló que con el programa de obra comunitaria diseñada por la Administración Estatal del Gobierno de Puebla, se realizaron 410 proyectos comunitarios en 110 municipios de las 13 microrregiones del estado como parte de una política de estado que atiende las causas con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Temas internacionales, hablando de la presidenta, es que surgió después del reporte de la ONU contra la desaparición forzada, ya que existe una motivación distinta a ayudar a resolver problemáticas de personas desaparecidas. Afirmó que el documento muestra una orientación crítica hacia el gobierno de México y no contempla los esfuerzos para combatir, perseguir y mitigar dicho fenómeno. Hablando de la presidenta, más bien el gobierno federal, también es que un megabloqueo de carreteras no fue lo que se había dicho que iba a ser. Comentó la presidenta al destacar que hubo pocas afectaciones por la toma de casetas y autopistas. La presidenta añadió que hay 2 bloqueos activos, uno de ellos en Guanajuato, pero no fue lo que habían dicho que iba a hacer. Así que bueno, pues subrayó que las organizaciones de transportistas y agricultores que se manifiestan que se acabaron los tiempos del que el gobierno de México repartía recursos a sus líderes, pues ahora ese dinero se entrega de manera directa a los necesitados. Otra noticia importante de nuestro país es que el Senado de la República recibió el día de hoy el nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como el nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, designación realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que deberá ser ratificada por la Cámara de Senadores. La presidenta de la mesa directiva Laura Itzel Castillo Juárez, informó que el órgano legislativo analizará el expediente y ejercerá su facultad constitucional exclusiva para determinar la ratificación del nuevo canciller. Otro tema más también es lo que ocurre con el Senado, ya que se votará en comisiones la reforma secundaria de jornada laboral. El dictamen incluye la transición gradual del nuevo límite de tiempos extraordinarios y confirma la obligación patronal de contar con un registro electrónico de hasta horas laboradas, además de una multa de 586,000 pesos por el incumplimiento de la nueva responsabilidad. Temas internacionales. Los funcionarios de aduanas podrían dejar de procesar los viajeros internacionales en los principales aeropuertos de la ciudad que hayan dejado de cooperar con la política de Donald Trump en materia de inmigración, dijo el día de hoy el secretario de Seguridad Martin Mullin. Y bueno, a otro tema también hablando internacional, es que Salesforce, la gran empresa, la compañía de software, empezó a frenar nuevas contrataciones en atención al cliente mientras empuja el uso de agentes digitales dentro de su propia operación. Phil Sebok, director general de Salesforce de México, dijo en una mesa redonda en medios de comunicación que la empresa dejó de seguir ampliando su plantilla aun cuando su cartera de clientes continuó creciendo. Otro tema más es que Greer, el gobierno de Estados Unidos, proyectó que las negociaciones sobre la revisión excepcional del TEMEC se alarguen después del 1 de julio, argumentando que varios problemas relacionados siguen pendientes. Y el día de hoy tenemos al doctor Silvino Vergara Nava, el cual nos envió una cápsula denominado El Estado invasivo y la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Como siempre, les queremos agradecer que nos tome esta llamada.
clases martes y jueves de 6 a 9 de la noche. Tú decides cómo estudiar. Presencial, en vivo o grabado. Sin complicaciones. Solo un ensayo por materia. Tienes 2 semanas para entregarlo. Profesores expertos, clases grabadas y acceso a más formación académica. No lo pienses más. Especialízate, evoluciona y destaca. Inscríbete hoy en Parmenas Centro de Estudios. El momento es ahora. Vamos a platicar hoy sobre el Estado invasivo y la especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional. Hemos platicado alguna ocasión respecto a la administrativización del derecho, es decir, que todas las funciones del Estado se van aglutinando, se van incorporando al Poder Ejecutivo. La administración pública absorbe las funciones del Poder Legislativo a través de disposiciones administrativas. Sabemos que esto lo determinan, la Corte lo ha permitido a través de lo que le llaman las cláusulas habilitantes, en donde las leyes autorizan a las autoridades administrativas a que a través de disposiciones de carácter general regule alguna situación general, en particular cuestiones especializadas, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, salud, cuestiones que tienen que ver con sanidad, urbanización, cuestiones que tienen que ver con la construcción de algún inmueble, ¿no? Cómo se debe de llevar a cabo esa regulación. Y bueno, pues todo esto implica que estemos ante la presencia de una sustitución de la función legislativa, en donde el Poder Legislativo prácticamente delega esa función a la autoridad administrativa. También veíamos que el Poder Ejecutivo pues realiza funciones del Poder Judicial, y bueno, pues esto lo hace a través de resolver conflictos, en particular con la propia administración pública. Antes de acudir a un juzgado, a un tribunal, pues se va a acuerdos conciliatorios, a medios alternativos de solución de controversias, a recursos administrativos, pero lo último en lo que queda pues es acudir a un juicio. Por lo tanto, esta serie de medidas alternativas, recursos administrativos, normalmente a quien le corresponde conocerlos es a las instituciones de la administración pública. Y por lo tanto, pues sustituyen la función del Poder Judicial, de las instancias jurisdiccionales, lo sustituye la propia administración pública. Vemos cómo incluso en el caso de la PRODECON, es un ejemplo muy claro, donde la PRODECON lo que hace es funcionar como autoridad pues conciliadora, ¿no?, en las instancias ante las autoridades fiscales, pero bueno, finalmente es una autoridad administrativa y que incluso dicta criterios que ya el Poder Judicial tuvo que sostener que esos criterios pues no son vinculativos para el Poder Judicial. Esto lo que ocasiona pues es a veces conflicto entre los propios particulares en relación a quién le vamos a hacer caso. A los criterios y opiniones que dan la PRODECON o las sentencias, los tribunales, las tesis que dictan estos tribunales, la jurisprudencia, ¿verdad? Entonces, el asunto es como la administrativización del derecho significa que la administración pública pues lo que hace es sustituir las funciones del Poder Judicial y del Poder Legislativo y se los apropia a la administración pública a través de sus diferentes instituciones. Y bueno, pues esto ahora lo que encontramos adicionalmente, esto va incorporándose a otro fenómeno, y ese otro fenómeno pues es el Estado invasivo. ¿El Estado invasivo en qué consiste? Que pues una vez que tenemos a la administración pública realizando todas estas funciones, pues ahora le corresponde a la administración pública pues meterse en cuestiones privadas, en la función de los particulares, en acciones que anteriormente la administración pública y el Estado en general pues no era un tema en el que les correspondiera estar involucrados. Hoy se involucran en eso, y eso es a lo que le llamamos el Estado invasivo. Realiza funciones que anteriormente le correspondían a los particulares, incluso en sus propias controversias resolverlos, y ahora el que le corresponde pues es al propio Estado a través de esta serie de regulaciones administrativas,
pues meterse a la cuestión propiamente privada. Una de las cuestiones privadas que tenemos pues es muy clara, es la cuestión que corresponde, por ejemplo, a la función del Estado realizando acciones de regulación de calidad de productos, la regulación que se establece, por ejemplo, para la importación y exportación de mercancías, particularmente en la importación. Si esa mercancía va a ser comercializada en territorio nacional, pues tiene que cumplir con ciertas regulaciones. Pero si esa mercancía que viene de importación no está regularizada con cuestiones, o mejor dicho, no va a tener un destino de una simple comercialización, sino que va a haber un proceso ahí de transformación, de modificación, pues entonces eso es oportuno para sostener que tiene que existir un cambio en relación a esa medida. Y entonces pues la regulación es distinta. Si voy a importar un producto para comercializar o si voy a importar un producto para su transformación, ¿no? Utilizarlo como materia prima. Bueno, estos pequeños ejemplos son los que están sucediendo en este estado invasivo. Hoy el estado invasivo está haciendo mención de que si quiero circular en carreteras de peaje, pues tengo que hacerlo pagando con tarjeta electrónica y ya no puedo pagar con efectivo. Este estado invasivo ahora lo que está proponiendo es que si voy a consumir gasolina, tenga yo que consumir la gasolina con también con pagos electrónicos y ya no con pagos en efectivo, dinero en efectivo. Todo esto, pues lo que sucede es que cuestiones que anteriormente pues eran meramente operaciones entre, por ejemplo, la estación de gasolina y el consumidor, o situaciones que corresponden simplemente a operaciones mercantiles entre particulares, pues hoy resulta que son reguladas por la propia administración pública. La administración pública se mete, se incursiona en todas estas funciones y entonces esto pues lo que representa es una invasión al derecho privado, es una invasión a las funciones del derecho privado. Por eso es tan importante saber cuál podría ser el limitante tanto de la administrativización del derecho como a lo que ha llegado con el estado invasivo. Es muy importante saber cuál es esa limitante, y esa limitante la tendríamos que tener en la Constitución, pero la Constitución se interpreta. Por lo tanto, si se interpreta, pues necesitamos de estos intérpretes que limiten esa función del estado invasivo y de la administrativización del derecho. Para poder hacer esto, pues lo único que nos queda es acudir a las instancias jurisdiccionales para plantear estas problemáticas e insistir en esas instancias jurisdiccionales, pues de que no deba de existir esta serie de medidas que lleguen pues a invadir la función privada de los gobernados, porque el invadir la función privada de los gobernados, pues desde luego que lo único que ocasiona es restringir enormemente el crecimiento del Estado, porque ya no hay derechos de privacidad. Para que un Estado, una nación crezca, necesita haber cierta privacidad sobre los particulares. Y si no existe esa privacidad, donde todo es transparente, donde todo se puede visualizar, pues entonces ya no hay un límite, y esto ocasiona pues esta problemática que estamos platicando en relación a que el Estado invade funciones del derecho privado por un lado, y por otro pues administra toda la función del Estado a través de esto que le llamamos la administrativización del derecho. Estos temas de cómo se tiene que limitar, pues eso lo vemos en la especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional. En esa especialidad lo que se analiza es hasta dónde está la privacidad y hasta dónde entra el Estado, por qué el Estado entra a funciones que anteriormente no correspondía entrar, y dejar precisamente a la libertad de los particulares pues el realizar las operaciones como lo crea conveniente. Hoy desafortunadamente lo vemos pues desde otro punto de vista. Hoy lo estamos viendo como este estado invasivo cada día da un paso hacia adelante, y ese paso hacia adelante pues hace que se vayan restringiendo esos derechos de privacidad, y ese es el objetivo de esta especialidad, dentro de otras. Este objetivo que tiene pues es analizar este fenómeno que estamos viviendo actualmente, y cómo este fenómeno lo que está haciendo es restringir esos derechos de los gobernados. Vamos a platicar sobre este tema, vamos a platicar sobre la importancia que hoy tienen más que nunca los derechos fundamentales, que son luchas de la sociedad ante el Estado, y que en esas luchas de la sociedad ante el Estado debe delimitarse esa función pues que puede presentar una serie de inconvenientes
relacionados precisamente con lo que viene siendo pues toda esta toda esta serie de cambios que se están generando, ¿no? Para que cada día el Estado pues sea mucho más invasivo en funciones de derecho privado, en funciones de cuestiones meramente privadas de los gobernados, y que con esto pues paulatinamente va restringiendo derechos de libertad. Vamos a estar platicando sobre este tema, vamos a platicar sobre el límite y cómo tratar de defender estas situaciones a través de esta especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional. Muchas gracias, muy buen día. Pues muchas gracias, doctor. Así que amigos, de esta forma llegamos al final de esta breve cápsula. Como siempre les queremos agradecer. Antes de despedirnos, los invitamos como todos los días a que le den like, compartan, dejen sus comentarios y nos escuchamos mañana con noticias frescas antes que los demás. Hasta la próxima.